tomar todas sus medidas de bioseguridad. Y creo que averigüen bien, creo que hay una resolución facultativa que dice que ustedes tienen que tener autorización del director. Entonces averigüen bien eso. Si es así, tienen que sacar la autorización en la cual creo que ustedes firman algún documento en que indica que no están obligados a dar el examen presencial, pero ustedes están yendo de forma voluntaria a dar el examen, ¿no? Es justamente para evitar problemas que podrían surgir. Entonces, averigüen bien con dirección de carrera, por favor. Creo que tienen que pedir, si mal no recuerdo, han sacado una resolución de consejo facultativo, en la cual voy a tratar de buscarla si la tengo por aquí, en la cual se dice que tienen que ustedes solicitar ese permiso, ¿no? Entonces, sería importante que averigüen, no sé si alguien ha averiguado, si tienen conocimiento de la última resolución de consejo facultativo que salió. ¿Se han enterado o no? No. No, entonces sí, tienen que averiguar bien eso porque es importante, porque se ha autorizado el tema de los, a ver, que ya se vuelva, digamos, a clases, al menos a los estudiantes, a los cursos que tienen 25 estudiantes a menos, es decir, me imagino que a los estudiantes ya de últimos semestres, que son poquitos, seguramente ya están volviendo a la presencialidad. ¿De acuerdo? En alguna parte me mandaron la resolución. Pero, a ver, es importante esa resolución porque es para no tener problemas en realidad, ¿no? Me imagino que esto es una instrucción a través de vicerrectorado. Entonces, a ver, creo que por lo menos los artículos que son importantes para ustedes, ¿no? Aquí está. El centro de estudiantes deberían de informarles a ustedes, ¿no? Que es la cabeza de los estudiantes en la facultad. A ver, artículo primero, aprobar el retorno a las labores presenciales en todas aquellas materias en las que el número de alumnos sea menor o igual a 25, normalizándose la actividad a partir del 4 de abril, es decir, desde hoy, ¿no? La decisión de carrera, con los docentes programarán las aulas y los protocolos de ingreso y salida de los estudiantes a los ambientes. Luego, artículo segundo, ratificar que el resto de materias con un número mayor a 25 alumnos permanecen en forma virtual, sincrónica, es decir, estamos hablando de las clases, ¿no? Luego, aprobar el retorno de clases presenciales de laboratorios en todas las unidades, también retorno presencial en las materias con trabajo al aire libre, y la dirección de carrera va a tomar todo, bla, bla, bla. ¿Qué más? Artículo cuarto. Aprobar, esto es muy importante, todos están vacunados, ¿no ven? Si hay alguien que no es vacunado, tiene que hacer la PCR para el próximo lunes. A ver, dice aquí lo siguiente. Aprobar que cada estudiante para ingresar al examen deberá aportar cédula de identidad original y matrícula vigente. No se olviden. Cada estudiante recabará de su dirección de carrera un sello de la misma que legalice la presentación de la fotocopia de su vacuna, debajo de la cual deberá colocar una declaración
en la cual manifiesta que asiste a los exámenes de manera voluntaria y libre a la universidad y a la facultad. Al docente de la materia en la que va a rendir el examen y al personal de apoyo de toda la responsabilidad por algún contagio que pudiese contraer por asistir al examen, firmado por el interesado y su tutor. Una copia permanecerá en la carrera para constancia y la otra deberá el estudiante exhibir obligatoriamente cada vez que asista a un examen presencial en la puerta de ingreso. ¿Ve? Entonces, no se descuiden ese tema. A ver, haremos lo siguiente. Lo voy a reenviar esta resolución al grupo, ¿listo? Así lo van a leer con calma, tomen todos sus recaudos. No quiero tener problemas después, más adelante, porque no sabían, etcétera, etcétera, ¿no ven? Aquí hay otro artículo más, el sexto, que dice aprobar cada docente programa día, hora y aula con la prueba que deberá tener una duración máxima de 2 horas, en la cual el docente provisto de guantes quirúrgicos, bla, 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 ya bueno, es una exageración, pero tiene razón, porque no se olviden que van a pasar probablemente 115 manos, ¿no ven? Y yo las tengo que hacer esas 115 manos de 115 exámenes. Las tengo que llevar en una bolsa, la tengo que desinfectar, etcétera, etcétera, porque tengo que llevar a mi casa para corregirlo, ¿eh? Entonces, eso ya es seguridad mía, pero, ¿no? Recomendar que la salida y el ingreso al aula será de forma ordenada, siguiendo la ruta de evacuación previamente señalizada. Así es, ¿ven? Entonces, jóvenes, se lo estoy mandando esto al grupo. A ver. IN 302. Listo. Ya les envié la resolución. Léanla con calma, hagan sus permisos correspondientes y el lunes los espero, ya saben, 4:30 para dar el examen. Vayan un poquito más antes, 4:15, porque hasta que hagamos el ingreso, etcétera. Revisión de su vacuna con su autorización respectiva, bla, 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 bla. ¿Listo? Bien, ¿alguna consulta? Bueno, ya ustedes pueden entrar cualquier momento al grupo de WhatsApp. Ya tiene la resolución. Bien, jóvenes, espero que vayan estudiando o que ya hayan empezado a estudiar. No descuiden. Ya tienen todo el material ustedes disponible en el Face para poder dar, digamos, un buen examen. Entonces, el jueves vamos a hacer, les dije, una clase, digamos, general, de repaso de varias cosas que sean importantes, pero sí recomendarles, a ver, vamos a hacer un resumen en este momento, si quieren pueden tomar apunte, ¿no? Tienen que saber, primeramente, a ver, la forma de escribir una sentencia para hacer sus diagramas. ¿A qué quiero llegar? Que ustedes tienen que saber colocar bien, digamos, una fórmula o una sumatoria o un contador. Es decir, siempre el nombre de la constante variable está al lado izquierdo y el cálculo valor está al lado derecho, no al revés, ¿no? Ese es básico, fundamental. Tienen que repasar lo que son los operadores, ¿no? Los operadores aritméticos, los lógicos, los de relación. Tienen que repasar lo que es una constante, lo que es una variable, entera, real, positiva, negativa, etc. Tienen que dominar lo que viene a ser los símbolos de uso en diagramación. ¿De acuerdo? Tienen que saber diferenciar lo que es un diagrama lineal de un diagrama cíclico. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver,
Tiene que repasar lo que viene a ser acumulador de suma, acumulador de producto. Y luego tienen que ver lo que viene a ser las series numéricas, sus características que tienen, y las series alfanuméricas, la diferencia que existe entre ambas. Hacer mucho ejercicio de series, porque seguramente va a ser una pregunta de serie numérica y otra pregunta de serie alfanumérica. Y puede ser que otra pregunta sea de un problema ya general, trabajando con n datos, ¿no? Lote de n datos, ¿no? De los cuales se puede pedir que haya pares, impares, números primos, números positivos, números negativos, cantidad de 5, cantidad de ceros, no sé. Puede haber una fórmula que les pida que hallen, en la cual, digamos, la fórmula sea igual, digamos, al factorial de todos los números, menos el máximo de todos los números, dividido entre el mínimo de todos los números. Todo eso puede ser multiplicado por el octavo dato, por ejemplo. No sé, se me ocurre. O sea, hay varias cosas, varios problemas que podemos hacer trabajando con n datos, ¿no? Al margen de series numéricas o alfanuméricas. Entonces, la teoría, tal vez en algún examen, tal vez en el examen final, pero yo no acostumbro a tomar teoría en realidad, ¿no? Que va a ser puro problemas. ¿Ya? Ahora voy a ver de definir si van a ser 3 problemas o si van a ser 2 problemas. Si son 3 problemas, seguramente el examen va a durar 1 hora, ¿no? O a 20 minutos por problema, que es suficiente, ¿no? O sea, es inclusive exagerado, porque en 10 minutos pueden resolver un problema, 30 minutos sería suficiente para que den, pero se les va a dar, digamos, 1 hora. ¿Ya? Ahora, si serían dos problemas nada más, seguramente va a ser 40 minutos el examen. ¿Listo? Entonces va a ser sumamente controlado. Cuidado con hacerse pescar copiando, porque se anula automáticamente el examen sin lugar a reclamo. Entonces estudien bien, vengan ya con sus dudas, con sus consultas el jueves, para que así ahí solucionemos algunas inquietudes que tengan y estén ustedes aptos para el examen. ¿Listo? Antes de, porque ya vamos a pasar al capítulo 4. ¿Ya? Antes de pasar al capítulo 4, si hay alguna inquietud, alguna duda, pueden hacerla ahora. Adelante. Me imagino que están entendiendo. Si no están entendiendo algo, pues jóvenes, aquí no se trata de que van a estudiar y van a venir a dar un buen examen. Aquí hay que practicar. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Marco Antonio, dime. Sobre una pregunta, esa es la solicitud de dónde hay que pedir una pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, me he hecho vacunar la segunda dosis, pero no se actualiza de mí mi carnet. Solamente aparece la primera dosis. Uy. Entonces, a ver. Ya no sé si está ya la resolución, está en el grupo. ¿De acuerdo? Según lo que dice la resolución, la autorización ustedes tienen que solicitar de la dirección de carrera. Dice, cada estudiante recabará de su dirección de carrera un sello, dice, de la misma que legalice la presentación de la fotocopia de su vacuna, y debajo de la cual ustedes tienen que escribir seguramente con su puño y letra, ¿ya? Tienen que hacer una especie de declaración en la cual ustedes manifiestan que están asistiendo al examen, ¿ya? De manera voluntaria y libre. Eso es lo que dice la resolución, ¿ya? Así dice acá. Se les voy a leer esa partecita.
Dice, cada estudiante recabará de su dirección de carrera un sello de la misma que legalice la presentación de la fotocopia de su vacuna, debajo de la cual, dice, deberá colocar una declaración en la cual manifiesta que asiste a los exámenes de manera voluntaria y libre, tanto a la universidad como a la facultad. Y eso me tienen que presentar a mí. Ya, eso tiene que presentar, dice, al docente de la materia en la que se va a rendir el examen y al personal de apoyo. ¿De acuerdo? Es decir, seguramente la carrera va a poner algún personal para ese día. ¿De acuerdo? Esto, obviamente, deslindando cualquier responsabilidad que se podría dar por algún contagio que pudiera contraer por asistir al examen. Y esa nota, esa fotocopia que está sellada, la tienen que firmar ustedes. Es lo que dice. ¿No? Luego dice, una copia permanente, o sea, necesitarán sacar una fotocopia seguramente de eso. Dice, una copia permanecerá en la carrera para constancia y la otra deberá el estudiante exhibir obligatoriamente cada vez que asista a un examen presencial en la puerta de ingreso. Entonces, en la puerta de ingreso les va a pedir esa nota sellada por la carrera en la cual ustedes manifiestan su libre voluntad de dar el examen, firmada por ustedes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más dice aquí? Que tiene que ir con barbijo, obviamente, su alcohol de uso personal, en gel, spray, les van a tomar la temperatura al ingreso. Si ustedes tienen temperatura superior a 37 grados, pues seguramente no os van a dejar entrar. Tiene que ser su temperatura corporal inferior o igual a 37 grados. ¿No? Bueno. Prohibido quitarse el barbijo dentro de los predios, o sea, tiene que dar el examen con barbijo. O sea, todo el examen. ¿Qué más? No se va a permitir préstamos de bolígrafos, gomas, etcétera, entre los estudiantes. Esto tenga mucho cuidado. Cada uno tiene que llevarse su material. Prohibido generar aglomeraciones o charlar en los pasillos, etcétera. Bueno, léanlo con calma esa resolución. Vuelvo a recalcar, ya está en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces, ahora, consulta sobre la materia. ¿Vamos bien? Bueno, ya les dije que si no me dicen nada, pues yo supongo que estamos bien. ¿No? Eso es lo que en realidad corresponde, porque nadie dice nada. Entonces, el silencio otorga, ¿no ve? Yo voy a aplicar también silencio administrativo positivo, como se aplica en la ley, ¿no? Es que sí que se sabe, que usted sabe, que hacer. Y que yo tengo una consultita. A ver, dime. Para el día del examen, nosotros tenemos que llevar hojas, o sea, todo ese material igual. Sí. Se tiene que llevar su hojita para dar su examen. Va a ser suficiente, yo creo que 2 hojas. Suficiente, no quiero que me lleven un blog ahí, ¿no? Un cuaderno y nada que ver. Suficiente 2 hojas, seguramente en la hoja que se les va a dar y ya el examen, ustedes pueden hacer inclusive atrás. Inclusive me animaría a decir que 1 hoja es suficiente. ¿Ya? Porque vamos a tener el examen. Ahora puede ser que les dicte también, ¿no? O sea, porque bien se puede también sacar
115 fotocopias, se podría hacer, pero probablemente se les dicta o se les coloca en la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo más fácil. Ahora tal vez también se pueda hacer así como tiritas, ¿no? En la cual estén las preguntas y se repartan las tiritas, ¿no? Eso vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Entonces, llévense 2 hojas, llévense su borrador, su goma, su lápiz, su bolígrafo y listo, ¿no? Está bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Entonces, ojo, no pueden prestarse nada, tomen sus recaudos, no vamos a permitir. Si alguien no tiene goma o algo, no puede pedir a nadie que le preste. ¿De acuerdo? Bolígrafo tampoco se puede estar prestando y otra vez devolviendo, digamos, ¿no? El examen va a ser en el obelisco. Al menos eso es lo que nos han dicho. Vamos a confirmar el jueves. ¿Listo? Vamos a preguntar ahora mismo a la carrera, pero lo más probable es que va a ser en el obelisco, en la aula 103 y en la aula 104, que es de la carrera. Pertenece a la carrera. ¿Listo? Ahora, si nos dirían, no, que es muy chico, vamos a dar en el Príncipe de Paz, en básicas, puede ser, porque ahí las aulas son más grandes. Por ahí nos dan 2 aulas ahí, no sé. Entonces vamos a consultar ahora con la carrera y les confirmamos el día jueves. ¿Listo? Estén puntuales, jóvenes, no vamos a aceptar tampoco que lleguen tarde, que estén entrando ahí, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, seguramente vamos a ingresar por lista, ¿no? Podemos empezar de la A a la G, digamos, y después de la H hacia adelante. ¿De acuerdo? Bien, Está jóvenes. bien. Ya, no se pueden reservar asientos, nada por el estilo. Ustedes van a entrar de manera ordenada y se les va a colocar en los respectivos asientos. O sea, que lamentablemente aquí no hay de que mi amiguito va a estar aquí al lado, va a estar más adelante, va a estar más atrás, nada que ver, ¿no? Ahora, puede ser que les hagamos entrar aleatoriamente también, para evitar eso, ¿no? Porque ya les digo, por ejemplo, hacer ordenado, y van a decir, le toca, después de él, le toca a mí, entonces vamos a estar juntos, ya, no, nada que ver. Después vuelvo a recalcar, estudien bastante, de tal manera que no dependan de nadie. ¿De acuerdo? Bien, al momento tengo cuántos estudiantes ahorita. Hay 75, 76 creo. Entonces, vamos a anotar. Creo que la clase que están asistiendo más. Claro, ya también estamos cerca del examen, ¿no ves? Y seguramente la clase que más asisten es en el examen, ¿no ves? Obvio. Pero bueno. Entonces, jóvenes, continuamos con el avance. El jueves hacemos repaso de todo lo que vayamos para ir encaminándonos al examen. Y a confirmar también dónde va a ser el examen. La hora ya está confirmada. Vuelvo a recalcarles que traten de estar 1:15 para que así tengamos tiempo de entrar y es 15 minutos y empecemos puntual. ¿De acuerdo? O sea, cuando es este tipo de situaciones necesitamos mucho más tiempo, ¿no? Para ordenarlos, vamos a perder bastante tiempo ahí. ¿Ya? Y cuando lleguen, pues seguramente van a hacer una colita también, ¿no? Manteniendo las medidas, ¿no? 1.5 metros de distancia, preferiblemente. Protocolos para no tener problemas, ¿ya? Listo, jóvenes, vamos a entrar entonces al capítulo 4, que es en realidad corto, diríamos, por la cantidad de diapositivas que tenemos, al igual que el anterior, pero largo porque hay que hablar mucho, hay que hacer mucho problema, mucho ejercicio, etc.
El capítulo 5 es mucho más cortito todavía, pero es largo en problemas, ¿no? Porque ahí nos va a consumir un problema por clase, 2 problemas por clase, digamos, ¿no? Son problemas ya más complicados, etc. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ok. Este capítulo entonces se denomina lenguaje de programación. ¿Ya? En este capítulo ustedes van a aprender ya a programar, ¿no? Es decir, hacer su primer programa y a trasladar todo lo que hemos hecho en diagrama al lenguaje C. ¿Ya? Entonces, ya con esto ustedes van a verificar o cotejar que su diagrama que han hecho funciona y corre en el programa que ustedes van a establecer. Entonces, acá tenemos una parte introductoria, tenemos lo que viene a ser un formato general de un programa, al igual que teníamos un formato general de un diagrama, ¿se acuerdan? Vamos a tener también una metodología, igual que tenemos la metodología de diagramación, aquí tenemos una metodología de programación, ¿ya? Vamos a ver cómo definimos nuestras constantes, variables. Aquí vamos a trabajar ya con tipos de datos. Es por eso que siempre les dije que sepan diferenciar en un programa o en un diagrama, sepan diferenciar cuál dato es constante, cuál dato es variable, cuál dato es entero, cuál dato es real, etc. Para eso es importante esa parte, ¿no? Para que ustedes sepan cómo van a definir esos datos, ¿no? Las órdenes de entrada y salida, aquí se van a acordar del diagrama de flujo, ¿no? Del símbolo que utilizamos para meter datos y para sacar datos. Aquí ya vamos a ver la orden que nos permite programar. Luego van a ver las librerías que necesitan para que el programa se ejecute. ¿Ya? Y las librerías son archivos que pertenecen al lenguaje, ¿ya? Que permiten cargar, diremos, ciertos procedimientos que nos permiten ejecutar el problema. Si voy a trabajar, por ejemplo, con tipos de letras, yo necesito cargar la librería de letras. Si voy a trabajar con gráficos, necesito cargar la librería de gráficos. Si necesito trabajar con, por ejemplo, exponentes, con senos, cosenos, con logaritmos, etc., necesito cargar la librería de matemáticas, que es la MAT. La mayoría de los problemas tiene 2 librerías básicas que las vamos a ver, que están en todos los programas, ¿ya? Luego vamos a ver las órdenes de control de lógica, es decir, aquí vamos a ver el bucle corto, vamos a ver el bucle largo, vamos a ver la decisión o pregunta, vamos a ver el uso de llaves para poder, digamos, trabajar con varias opciones, conocido como switch, ¿ya? Y vamos a ver después de eso ya la codificación de los programas. Ahora hay muchas cosas más complementarias, adicionales. Aquí les estamos dando lo que es básico. Ustedes por su cuenta pueden investigar un montón de instrucciones, comandos, órdenes que se tienen. Paralelamente vamos a ver algunas, las más empleadas, por ejemplo, a ver, para dejar en blanco una línea, para saltar una tabulación, para hacer una pausa en el programa, para borrar, etc. Las vamos a ver, digamos, ¿no? Pero cosas adicionales, eso ya pueden ustedes investigar por su cuenta, pero no se olviden que el examen yo no voy a tomar de algo que no les he dado. ¿De acuerdo?
Entonces va a estar ahí. Si hay cosas adicionales, digamos, en que se compruebe que yo no les he dado y que le estoy tomando, pues tienen todo el derecho de reclamar. ¿Ve? Pero eso estamos hablando, pero en órdenes, instrucciones, etc. No estamos hablando en diagramas, ¿no? Porque uno me diga, no, pero si ese diagrama no me han dado, ¿no ve? Nada que ver, ¿no? Nosotros en los diagramas damos modelos. Y el problema, ustedes ya les dije que tienen que sacar el derivado de un problema que se dé. Si les doy una serie de estas características, el examen no se va a dar con las mismas características, si no tendría sentido, ¿no ve? Entonces, eso no va en caso de los problemas, ¿ve? Vamos a ver algunos ejercicios ya en cuanto a codificación. Considero que con codificar 2 problemas es más que suficiente, porque vamos a ver codificación de problemas tipo, digamos. Con eso les voy a codificar el diagrama de los que tengan resueltos hasta este momento, digamos. No van a necesitar ninguna otra cosa más. ¿Ya? Ahora, hay detalles, adornos, por ejemplo, que uno le pone un mensaje, que le pone, que se lo borre más abajo, bueno, cosas adicionales que no es obligatorio, obviamente. En el examen a veces uno pierde tiempo, ¿no? En poner, por ejemplo, introduzca tal cosa, imprima. A veces uno digamos, pierde tiempo cuando pone mucho mensaje, pero tiene que estar claro el problema, ¿no? Bueno, tal vez puedo usar un solo mensaje que diga, introduzca el total de datos y el valor. Sí, listo, suficiente, ya sabemos, ¿no? Pero que estén poniendo cosas, por ejemplo, programa escrito por Freddy Gutiérrez Barea, estudiante de la materia, bla, bla, bla. No hay que ver, ¿no? O sea, van a perder su tiempo. A manera de practicar lo pueden hacer, ¿no? Para que cuando estén en máquina y ustedes practiquen, digan, esto sale así, qué bonito sale esto está más claro. Puede ser. Inclusive ustedes pueden poner el listado de todas las variables y constantes que utilizan, decir cada una qué hace, etc., ¿no? En el diagrama, ustedes tienen que ponerlo claramente, ¿no? Tenemos que saber qué es cada constante y qué es cada variable. Eso trátenlo de hacer en el examen, digamos, ¿no? Para que la persona que corrija, en este caso mi persona, pueda entender que P o que R había sido el resultado de la suma, o que I había sido el que genera impares, ¿no? De tal manera que no estemos adivinando. Lo puedo hacer, o sea, yo puedo captar fácilmente qué es cada variable, pero es mucho, el que hemos dicho, no se olviden, ¿no? La lógica que tiene que cumplir todo diagrama, ¿no ve? Para denominarse algoritmo, ¿no? Que tiene que ser secuencial, descendente, tiene que ser versátil, ¿no ve? Tiene que ser entendible. Entonces, si ustedes no me ponen eso, pues el problema no sería entendible, ¿no ve? Entonces, si aparece un nombre ahí y no sabemos qué es, bueno, o sea, probablemente no les califique como debería calificarles, ¿no ve? Entonces, no les va a costar mucho eso. Claro, tampoco me pongan C, es contador, ¿se dan cuenta? Se repite en todo, ¿no ve? ¿De acuerdo? O sea, algunas cosas nada que ver, pero algunas otras variables que, digamos, a veces hay que descifrarlas, tienen que decir, ¿no? A es tal cosa, B es tal cosa, R es tal cosa, es tal cosa, listo, suficiente. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, vamos a la primera parte. Una pequeña introducción. O sea, acá les decía que las máquinas son tontas, ¿no? Las máquinas, desde el punto de vista informático, son tontas. Las máquinas no pueden decir que son inteligentes. El inteligente es el ser humano, ¿ya? La máquina solamente va a ejecutar lo que se le diga que ejecute, ¿ya? La máquina solo va a comprender las instrucciones que se les da.
Si no les damos instrucciones, pues es como que tendríamos un mueble ahí, ¿no? Pero no hace nada. Es como que la máquina está apagada, ¿de acuerdo? Entonces, para que funcione y para que ejecute un programa, se tiene que dar una serie de instrucciones que se denominan lenguaje de programación, ¿ya? Al igual que nuestro lenguaje humano, diremos. De ahí ha salido el término de ponerle. Nosotros entendemos las cosas mediante, digamos, la voz, mediante la escritura. Tenemos una cierta sintaxis, ¿no ve? Sabemos cómo tenemos que escribir una palabra, cómo la concatenamos con otra palabra. Sabemos lo que es el verbo, el sujeto, el predicado, lo que es una oración, etc. ¿No ve? Y aquí en el lenguaje sucede exactamente lo mismo. Tiene que haber una serie de instrucciones, sentencias que están escritas en diferentes lenguajes también. Así como tengo español, inglés, francés, alemán, chino, japonés, árabe, etcétera, que tienen diferentes sintaxis, diferente pronunciación, inclusive, ¿no ve? Diferente escritura, etcétera. Acá sucede lo mismo. ¿Ya? Y por ejemplo, el lenguaje BASIC tendrá una forma de escribir que es básica, el ensamblador una forma más complicada, el Fortran otra, el Pascal otra, el lenguaje C otra, etc. Pero de manera general, lo que hacemos es separar los lenguajes en lenguajes de bajo nivel. ¿Ya? Entonces, cada máquina reconoce y ejecuta un determinado número de instrucciones que puede estar escrita, y puedo recalcar, en lenguaje BASIC, que es el más básico, uno de los lenguajes más antiguos, lleva más de 50 años, mucho más todavía, 60 y tantos, 70 años más o menos. Lenguaje sumamente antiguo, básico, por eso se lo llamo BASIC. ¿Ya? Que tiene una cierta forma de escritura, digamos, diferente a lo que se escribe, digamos, en Fortran. Algunas van a ser comunes, como sucede también en los lenguajes, ¿no? Digo, en los idiomas, ¿no ven? Hay palabras, por ejemplo, que son iguales escritas en inglés como en español o como en francés. Entonces aquí alguna instrucción, por ejemplo, es la misma, por ejemplo, se va a llamar print, por decirle, en un lenguaje, y también se va a llamar print en otro lenguaje. ¿De acuerdo? Se va a llamar for en un lenguaje y en otro también se va a llamar for. Pero ya las demás varían. ¿Ya? Entonces, lenguajes como BASIC, Fortran, Pascal, lenguaje C, en todos sus derivados, Turbo C, C++, etc. Ensamblador, PSP, Android, si quieren ahora, ¿no? Con el tema de los celulares. Hay una serie de lenguajes de programación. Entonces, vuelvo a recalcarles que el lenguaje de programación es, pues, un conjunto de reglas gramaticales, símbolos, instrucciones que puede ejecutar la computadora. Pero no se olviden, alguna vez lo hemos dicho, la computadora trabaja en lenguaje de máquina y tiene internamente el sistema binario. ¿No? Hemos dicho sistema binario. ¿Qué era el sistema binario? Era el conjunto de unos y ceros. ¿No? Ya hemos dicho que el 1 representaba que sí pasa, digamos, corriente, y el 0 que no pasa. Entonces de ahí ha nacido el sistema binario, que es el sistema utilizado en todas las computadoras. ¿Por qué? Porque es el más rápido. Vamos a utilizar aquí el sistema, por ejemplo, con base 5, con base 4, con base 3, con base 8, que es el octal o hexadecimal, o el decimal con base 10. No, los computadores utilizan justamente el sistema de dos cifras, ¿no? Sistema binario, 0 y 1. Entonces, acá, a ver, vamos a ver qué tengo aquí para ver si es que hacemos un alto para ir a pizarra.
Sí. No. Entonces, para que ustedes me puedan entender bien de lo que es un lenguaje de alto nivel a lo que es un lenguaje, aquí un grafiquito en la pizarra. Voy a detener un cachito la presentación ahí donde está. ¿De acuerdo? Entonces, porque ahorita debe estar mucho lenguaje de alto nivel, lenguaje de bajo nivel, qué sé yo, ¿no ve? Entonces vamos a poner aquí una línea vertical y le vamos a poner una línea que cruza. Aquí vamos a poner alto nivel. Y aquí vamos a poner bajo nivel. ¿Ok? El lenguaje C, para que nos vean ustedes, se sitúa aquí. Ahí está. Por eso se dice muchas veces que el lenguaje C es un lenguaje intermedio. ¿Eso qué quiere decir? Que no es ni de alto ni de bajo nivel. Ni es fácil ni es difícil. ¿Me entienden? ¿Dónde le ponemos al ser humano? ¿Dónde creen que le ponemos al ser humano? ¿Aquí arriba o aquí abajo? A ver, ¿qué dicen? ¿Arriba? A ver, arriba, alto nivel. A ver, ¿alguna opinión más? Nivel medio. Aquí lo vamos a poner al ser humano. ¡Ah, caramba! A ver. El ser humano está aquí. Y la máquina está aquí. Oh, pero ustedes dicen, no. No, pero pues, cuando nos referimos a alto nivel y bajo nivel, se refiere al conjunto de instrucciones que puede entender la máquina. ¿Ya? Es decir, las instrucciones, cuando están aquí, tienden a ser más código de máquina. Es decir, la máquina es la que va a entender, por eso se llama alto nivel. Y aquí es el ser humano el que va a entender. Aquí vamos a decir que prácticamente están escritas en pseudocódigo, ¿ya? En palabras entendibles por nosotros. Por eso se llama de bajo nivel. ¿Ya? En cambio aquí están ya básicamente en código de máquina. Entonces, los que... A ver, creo que está mal. No, al revés es a eso, si aquí hay un error. Al revés es. Estamos mal. Disculpas, aquí está el ser humano. Pero eso no es porque, vuelvo a recalcarles, sea más inteligente, sino que el código y aquí más cercano a lo que viene a ser la máquina. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, quiere decir que las instrucciones están ya más parecidas a lo que es el lenguaje humano. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros es fácil de poder entender, pero para la máquina aquí no entiende nada. Y al otro lado, aquí nosotros no entendemos nada, salvo que seamos expertos programadores, pero la máquina en dos esquinas, ¿no? Así, fácil. Es por eso que se llama bajo nivel y alto nivel. Ahora, entre los lenguajes de bajo nivel tenemos el lenguaje ensamblador. Que está prácticamente
escrito en código de máquina. Código de máquina, código de ser humano, digamos. Entonces, por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, ponemos print, por ejemplo, esta orden print, está en inglés, que nos dice que imprimamos, aquí no va a decir print, aquí va a haber una serie de puntitos, rayitas, que no entendemos. ¿Entiende? Esto lo entiende la máquina. Nosotros no, sí entendemos. Y esto lo vamos a sacar, digamos, de una instrucción de nuestro diagrama, que es esta. Pero para el lenguaje C le vamos a aumentar una F. Es print. Si sería basic, solamente sería print. Si sería Fortran, sería print o write. ¿Cómo era? Sí. Write. ¿Ya? Entonces, si sería Pascal, también. Entonces, esto nosotros tenemos, digamos, que entenderlo de esta manera. ¿Ya? El lenguaje C, por eso se lo coloca ahí. Ahora, ¿qué lenguajes tenemos aquí arriba? Los que están aquí, pues, aquí tenemos el BASIC, tenemos el Fortran, tenemos el COBOL, tenemos el Pascal, ¿ya? Y aquí, netamente, el principal es el ensamblador. Hay algunos otros que son también un poco complicados, que están aquí casi escritos en código de máquina. Ahora, ¿por qué están en código de máquina? Porque la máquina, pues, los va a entender, los va a ejecutar rápidamente. Si nosotros tendríamos que hacer esto, y es que en realidad nosotros hacemos así en esto, y la máquina se encarga de traducir esto. Por eso vamos a ver enseguida lo que viene a ser el traductor, el compilador, etc. ¿No? Entonces era importante que ustedes entiendan esto, que el C es un lenguaje de nivel intermedio, que tenemos aquí alto nivel, bajo nivel, aquí tenemos ser humano, tenemos máquina, aquí las instrucciones se parecen más a lo que viene a ser lo que entiende la máquina, y aquí las instrucciones se parecen más al lenguaje humano, para que el ser humano pueda entender y poder programar. Cuando es que programa en cualquier lenguaje, lo que la máquina va a hacer es compilar, así se llama. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser el proceso de traducción de este lenguaje al lenguaje ensamblador. ¿Para qué? Para que la máquina pueda entender. Si se escribiría directamente el lenguaje en ensamblador, pucha, sería rapidísimo. La máquina no tardaría casi nada. Pero cuando nosotros escribimos en este lenguaje, la máquina tiene que interpretar y traducir estas instrucciones que las damos en este lenguaje y volverlas código de máquina y recién procesar la información. Es así como funciona. Ok. Ahora, continuamos. Vamos a volver nuevamente a la presentación. Ok, listo. Entonces hemos dicho que por arriba tenemos los lenguajes Fortran, Pascal, etcétera, etcétera, y por abajo tenemos el lenguaje ensamblador. ¿Ya? Entonces tenemos lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Ya, ¿qué más? Estos lenguajes tienen dos tipos de programas, que son los traductores, lo que les decía. Este lenguaje se tiene que traducir, ¿ya? El que está en alto nivel se tiene que traducir al lenguaje de máquina. ¿Y cómo se va a traducir? Mediante dos programas traductores, que son uno, el compilador, y el otro que viene a ser el intérprete. El intérprete
más antiguo, digamos. Vamos a ver los dos. El compilador. El compilador es un programa que utilizan los lenguajes, como decíamos, de alto nivel, ¿no? Aquí están, ¿no? Pascal, COBOL, Fortran, etcétera, ¿ya? Turbo Basic, etcétera, ¿de acuerdo? Y permiten traducir el programa que nosotros hemos escrito, digamos, en una hoja, con ese lenguaje, al lenguaje de máquina. ¿Ya? Es lo que hace. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, print A, scan, vamos a meter una orden que haremos la cosa. Pregunte tal cosa. Entonces, todas las instrucciones que ustedes van a aprender ahora, lo que hace el compilador es traducir esas instrucciones al lenguaje de máquina. Y ese proceso de traducir se llama compilación. ¿De acuerdo? ¿Y quién lo hace? El compilador. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, este esquema nos muestra un proceso. Programa escrito en algún lenguaje, estamos hablando de manera general, puede estar escrito en COBOL, en Fortran, en Pascal, en lenguaje C, en BASIC, en cualquiera. Aquí tenemos el programa escrito en una hoja de papel. Antes se utilizaban las hojas de codificación, que se llamaban, hoy en día ya no se utiliza, digamos, ¿no? Entonces ustedes van a tener solamente en su hojita, en un lado el diagrama de flujo, en otro lado el programa. Ese programa, ustedes lo primero que han hecho es pasar del diagrama de flujo al programa. Una vez que tiene el programa escrito en su hoja, estamos empezando aquí, dice programa escrito en algún lenguaje, digamos en lenguaje C. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a transcribir, lo vamos a pasar a la computadora. ¿Ya? Metemos al computador. El computador, entonces, ¿qué va a hacer cuando nosotros empecemos a hacer el tema de compilación? Va a empezar la traducción. ¿De qué? Del lenguaje que nosotros hemos hecho aquí en la hoja al lenguaje de máquina. Y después de eso, después de hacer esa traducción, probablemente puede haber errores, no sé, vas a tener que corregir, eso va a salir aquí. Lo vas a ver con detalle, no se preocupen. Lo vamos a corregir seguramente. Va a transcurrir unos breves segundos, digamos, dependiendo de la magnitud del problema, y se va a dar el proceso de ejecución. Y una vez que, digamos, no haya errores, nada, el proceso de ejecución seguramente va a dar luz verde, como se dice, y vamos a tener los resultados. Entonces, si aquí en el proceso de compilación se para la máquina, va a querer decir que hay error. Hay que corregir el error, otra vez compilar, ejecutar y tener los resultados. El proceso en la parte de compilación de un programa, que vuelvo a recalcar, no es nada más que la traducción, ¿ya?, del lenguaje a lenguaje de máquina. En cambio, el intérprete, la diferencia que tiene con este es de que es un programa, en primer lugar, interno de la computadora, ¿ya?, que lo que va a hacer es interpreta, es decir, analiza uno por uno los símbolos e instrucciones que se les da. Y una vez que los interpreta, los analiza, recién los traduce. Por lo tanto, el intérprete es más lerdo, ¿ya?, porque va haciendo uno por uno. Ahora, tiene una ventaja también. ¿Por qué? Porque empieza a ser más lerdo, nos va encontrando uno por uno los errores. En cambio, en el compilador me sale, por ejemplo, 50 errores. Pucha, nos volvemos locos corrigiendo, ¿no? Y tenemos que ver dónde ha sido el error. A veces es, digamos, un error es a consecuencia del anterior y del anterior, etc., ¿no? Influyendo en las demás instrucciones. Por lo tanto, puede ser que haya 10 errores y que al corregir uno se solucione todo, porque los demás son errores de arrastre. ¿Me entienden? Entonces, es la diferencia. Aquí, al compilar, los errores me salen de golpe, toditos. Si hay 50, 50. Si hay 10, 10. En cambio, el intérprete, a medida que va corriendo, se va parando la máquina, me sale error en la línea 5, por decir. Entonces van a las 5, corrigen. Luego sigue corriendo el programa, me decía error en la línea 10. Voy a la 10, corrijo y sigue corriendo. 0 errores. Ah, muy bien, ya funciona.
Seguramente recién voy a tener los resultados. Entonces, el programa intérprete está alojado en la memoria de la computadora, permanentemente. Por eso también se lo denomina residente. ¿De acuerdo? Pero fíjense que va a estar alojado con la máquina encendida, ¿no ve? O sea, cuando nosotros encendemos la máquina, ahí ya va a estar. O sea, así como el sistema operativo. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de sistemas operativos? Habíamos dicho que son los que manejan toda la administración de los archivos, etcétera, etcétera. Es el que nos pone en aptas condiciones a la máquina para que reciba órdenes. Está permanentemente mientras está encendida la máquina. Apagamos la máquina, chao memoria, ¿no ve? Ya no hay. Y por lo tanto, chao programa. O sea que el programa ya no estaría, ¿no? Entonces eso quiere decir residente, está disponible desde el momento que se enciende la computadora. Por ejemplo, el antivirus, como dice aquí, ¿no? Entonces encendemos la máquina y hasta el antivirus ahí, ¿no? A la pesca, ¿no? Está queriendo entrar algún virus, ¡pah! La agarra, digamos, ¿no? Si no tendríamos ese, por ejemplo, un antivirus ahí que esté como residente y permanentemente cuando encendemos, llenaría de virus la máquina, ¿no ven? Entonces, es una definición, un programa intérprete y lo que es un programa compilador. Hemos visto también las diferencias. Ahora, podemos tener un intérprete no residente. ¿Ya? ¿Por qué? Eso se utilizaba, por ejemplo, antes también, ¿no? Cuando se trabajaba, les decía que ustedes creo que no han logrado conocer los disquetes, ¿no? Pero era un programa potente, digamos, ¿no? Avanzado, ¿no? Que se lo daba en disquete. Pero la idea de meterlo en un disquete era de que no se sature la memoria RAM. Es que antes también, hace muchos años atrás, la memoria pues era chiquitita de las máquinas y se saturaba ese ratito. Ahora tenemos pues posibilidades de tener memorias altas, ¿no ve? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. Pucha, antes apenas teníamos uno de RAM teníamos. Y eso menos. Cargaba luego otrito, ya la máquina, ya tienes que tomar un cafecito hasta que procese el programa, digamos, ¿no ven? Entonces, por eso hacían, digamos, en un disquete, que es, digamos, como decirles, en un flash, en un USB. Ahí se metía el flash, diremos, en ese caso era un disquete, y se arrancaba y del disquete salía, digamos, esa parte del programa no residente, ¿ya? Y funcionaba de esa manera para no saturar la memoria. ¿Ve? Hoy en día eso prácticamente ya no hay, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos ya grandes capacidades de memoria RAM y tenemos mayores velocidades, etc. Ahora, para utilizar teníamos que transferir el intérprete desde el disquete, o sea, desde aquí teníamos del disquete o desde el flash, si es que hubiésemos utilizado hace tiempo un flash, digamos, ¿no? Desde ahí pasábamos a la memoria del computador. Eso, por ejemplo, los programas antiguos como el BASIC, el MBASIC, GW Basic, el Turbo Basic, el Turbo Pascal, etcétera, utilizaban. ¿Ya? Por eso, ya no existen en estos no residentes. Todos hoy no son residentes, como dice aquí. ¿De acuerdo? Todos están disponibles en el momento que nosotros vamos a encender la máquina y ejecutamos el lenguaje, digamos. Ejecutamos el lenguaje y ya va a estar ahí como residente. Ahora, aquí están las ventajas de lo que viene a ser el compilador y lo que viene a ser el intérprete. ¿Ya? Fíjense, el compilador, ejecución corta, dice, velocidad 10 veces mayor que el intérprete. El intérprete, mucho largo. Pero les decía que aquí hacemos una por una, por eso también es largo, ¿no? Aquí a la vez, todo se ejecuta. Pero aquí todos los errores también salen a la vez, ¿no? Aquí uno por uno. Luego, ejecuta todas las instrucciones, sentencias, bueno, aquí ya lo dijo, ¿no? A la vez, también la repetición de sentencias en un programa.
aquí era línea por línea. ¿Ve? Encuentra el error, digamos, se va a parar una por una, va a ser aquí de una sola vez. Necesita obviamente. Este requiere poca memoria. Los errores aparecen al final, como les decía, de la compilación, una lista grande. Aquí aparece a medida que se los detecta, ¿no? Línea por línea, van a ir apareciendo los errores. El compilador tiene mayores herramientas de programación, es más versátil. Aquí pocas herramientas de programación, menos versátil. Entonces, esas son las ventajas y desventajas. Por los recalcados, hoy día prácticamente esto ha pasado a la historia, ¿no? Tenemos básicamente programas compiladores en los lenguajes. Bien, tenemos ahora lo que se denomina programa fuente y lo que se denomina programa objeto. ¿Ya? Entonces, el programa fuente es el programa que el programador lo realiza en hojas de codificación. El programa objeto es el programa ya traducido al lenguaje de máquina. Y el programa compilador es el traductor de programa fuente objeto. ¿Está claro? Aquí hay un esquemita. Aquí está la computadora. ¿A ver? Su pantalla, su teclado, su mouse, su caja donde está el CPU, toda la caja, todos los circuitos que están aquí adentro. Entonces, programa fuente, nosotros lo vamos a escribir aquí con este teclado. ¿Ya? La máquina, ¿qué va a hacer? Este programa fuente, aquí adentro en su memoria, ya, lo va a volver programa objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya va a estar en lenguaje de máquina. ¿De acuerdo? ¿Me están entendiendo? ¿Okay? Y una vez que ya está el programa objeto, va a actuar aquí el programa compilador, ¿no? Mejor dicho, antes de que sea objeto, entra el programa compilador, que se va a encargar de traducir este programa fuente que estamos metiendo nosotros como programadores o como usuarios, y está saliendo el programa objeto ya traducido gracias a este programa compilador. Entonces, el programa compilador es el traductor del programa fuente en programa objeto. ¿De acuerdo? Y una vez que se traduce, pues seguramente al ejecutarlo ya, y al no haber errores, vamos a tener los resultados. Ese es el esquema entonces de cómo funciona. Pero para esto, ¿qué es lo que necesitábamos? Para esto necesitamos una base, ¿no? Y eso también es bueno que lo sepan. Vamos a volver a detener, vamos a volver a la pizarra, vamos a poner ahí, vamos a borrar esto. Vamos a hacer un esquemita en que esta es la hoja que ustedes toman apunte todos los días que tienen clases. Su hoja, su cuaderno, lo que quieran llamar. ¿Ustedes qué tienen aquí? Aquí tienen un diagrama de flujo. Es lo que están aprendiendo ahora, ¿no ven? Aquí está su diagramita de flujo. Fin. Es mi diagrama. Ahora, tengo otra hojita aquí. En esta hojita voy a tener mi programa. ¿De acuerdo? Ahí está mi programa. Es el capítulo que estamos viendo hoy día. ¿De acuerdo? Aquí y ustedes ya van a aprender a trasladar el diagrama de flujo a programa. Al trasladar el diagrama de flujo a programa, se llama codificación. Codificación. ¿Bien? Entonces, aquí ustedes van a tener varias líneas
Ahí va a estar su programa, escrito en el lenguaje respectivo. Muy bien. Ahora, como ya tenemos el programa en una hoja de papel también, nos vamos a nuestra máquina, ¿no ven? Aquí está mi máquina. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a pasar aquí a mi máquina, ¿no? Aquí está mi teclado. Aquí está mi torre, donde está mi CPU y todo lo demás. Ahora sí. De aquí, ¿qué se llama? Se llama transcripción. Entonces, aquí es transcripción. ¿No? Ustedes van a estar sentados aquí en su computadora. Seguramente van a cargar el lenguaje C primeramente. Y aquí van a tener ya su programa escrito. ¿De acuerdo? Con lo que tenemos que pasar primeramente. Nuestra base es nuestro diagrama. Por eso les hago hincapié y les digo, escucha, para nosotros lo más importante es el diagrama de flujo. ¿De acuerdo? El diagrama de flujo es lo más importante. Si el diagrama está bien, suponemos que el programa va a estar bien. Entonces, si este programa está traducido o codificado tal como lo hemos hecho en el diagrama, y lo pasamos aquí, lo transcribimos y lo ejecutamos, se supone que no vamos a tener ningún error. Ahora, si habría algún error, inclusive tenemos que revisar. Por ahí nosotros hemos copiado mal, por ahí hemos hecho mal la codificación, ¿se dan cuenta? Es decir, digamos que aquí decía imprimir P y ustedes han puesto imprimir A. Entonces, al poner imprimir A, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a salir un error. ¿De acuerdo? Pero es solamente porque ustedes han hecho el error en la codificación. O bien en la transcripción, puede ser, ¿no? Ustedes aquí ya lo están copiando ya, porque aquí está el programa escrito, pero este programa escrito que está en la hojita de papel, lo estamos pasando a la máquina. Se nos puede ir, ¿no ve? En el teclado, se nos puede ir por error, en vez de pulsar, digamos, la letra B, hemos pulsado la N. ¿Por qué? Porque la B está al ladito de la N, digamos. O hemos pulsado la B chica porque está al lado de la B grande. Y me va a salir error. Entonces yo reviso y puede ser que esté en toda la razón. ¿De acuerdo? Entonces no va a haber ningún inconveniente ahí. Reviso, lo corrijo y ya está. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir. ¿Ya? Ese es el procedimiento que tenemos que seguir. Entonces, para nosotros en este caso, fíjense, ya con este dibujito y con lo que les había mencionado, ¿cuál será mi programa fuente? Este es mi programa fuente. ¿De acuerdo? Este es mi programa fuente. Es decir, es el programa que hemos dicho que el programador lo va a realizar en una hoja de codificación. Pero una hoja cualquiera, porque hoy en día ya no se utiliza hojas de codificación. Entonces, este es mi programa fuente. Este es mi diagrama y este es mi programa fuente. Este programa fuente es el que nosotros lo escribimos en el lenguaje que nos están enseñando. Llámese Fortran, COBOL, Pascal, o el lenguaje C, como en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, este programa fuente nosotros lo transcribimos. ¿Vale? Lo pasamos aquí a la computadora. Va a estar seguramente en nuestra pantalla. ¿Qué va a hacer primeramente? Seguramente lo vamos a grabar, ¿no? Porque se nos puede perder. Y una vez que hagamos eso, nosotros vamos a ir al proceso ya de compilación. Es decir, aquí vamos a decir que compile. Una vez que no haya errores, ejecute. Y me dé resultados, ya sea por pantalla, me mande a un disco, me mande a una impresora, donde sea. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando yo transcribo aquí y compilo, aquí voy a tener, o aquí le ponemos así. ¿Ya? Compilar. Entonces, cuando nosotros compilamos,
¿Qué va a pasar con este programa fuente que está aquí? Se vuelve programa objeto. ¿Ya? Entonces, este ya nosotros no lo vamos a ver. Pero de aquí nosotros vamos a tener el programa objeto. ¿Y qué quiere decir el programa objeto? Quiere decir que ya es el programa que ya ha sido traducido al lenguaje de máquina. Dicho en otras palabras, aquí una vez que hemos hecho la compilación, tenemos el programa en lenguaje de máquina. ¿De acuerdo? Entonces, para que se vuelva programa fuente en programa objeto, hay el programa compilador, que es el traductor del programa fuente a programa objeto. ¿De acuerdo? Bien, ese es el esquema, entonces, que ustedes tienen que saberlo. Nuevamente volvemos a nuestra pantalla. Tenemos el esquema que habíamos visto. ¿Ve? Tenemos aquí la descripción de lo que habíamos dicho. El programa fuente, ¿no? Que el que hemos hecho, hemos pasado aquí, lo hemos compilado, se ha vuelto programa objeto, ¿no ven? Y luego se ha ejecutado y tenemos los resultados. Esa es la manera que trabaja y cómo funciona y cómo se ejecuta en una computadora. Bien, entonces ahora vamos a entrar a ver lo que es el lenguaje C. El lenguaje C, pues, tenemos pues harta teoría de lo que es el lenguaje C, ha sido digamos, en realidad, en primer lugar, creado por Brian Kernighan, ¿se acuerdan de Kernighan? Hemos hablado, y Dennis Rich, hay libros de estos señores también que han dejado, hasta ahora se los sigue viendo, digamos, ¿ya? Fíjense, en los años 70. ¿Cuánto tiempo hace ya de esto? Fíjense. Muchos años. Estamos hablando de más de 50 años. ¿De acuerdo? Entonces, pero ellos se han basado en algunos otros, digamos, lenguajes, sistemas operativos que existían en ese tiempo para poder hacer el proceso de desarrollo, ¿no? Basados en un anterior lenguaje, por ejemplo, el BCPL. Luego recién ha empezado, le han llamado, era un lenguaje tan elemental que era, primero debía haber un lenguaje A, digamos, luego debía haber un lenguaje B, y como después ya han perfeccionado, lo han llamado lenguaje C, por eso se ha quedado como lenguaje C. No, bueno, no existe un lenguaje D, y ya se quedó ahí como famoso, es como que del DOS hemos saltado al Windows, ¿no ve? En sus diferentes sistemas, versiones, mejor dicho, del sistema operativo, ¿no? Entonces, el lenguaje es considerado como un lenguaje de alto nivel, pero vuelvo a recalcarles que la teoría nos dice que es un lenguaje intermedio, ¿no? La práctica es un lenguaje de nivel intermedio, es un lenguaje estructurado. Y vuelvo a recalcarles, hay lenguajes más difíciles y más fáciles que el lenguaje C. Por eso les diría que no es ni fácil ni difícil. ¿Ya? Pero es un lenguaje muy interesante que no ha perdido, digamos, su esencia. Es un lenguaje que, pese a tener tantos años, sigue vigente. Y sigue siendo base para la programación de muchos otros lenguajes, muchos paquetes, muchos sistemas operativos, ¿no? Con un lenguaje C yo puedo hacer una hoja de cálculo, por ejemplo, que ustedes tienen en el Excel. Es más, se lo ha hecho así. Hay el Visual C, hay el Visual Basic también, que ya son lenguajes visuales que tienen una interfase de ventana, que son más fáciles, obviamente, que el lenguaje C. Son más, ¿cómo les diría? Más asimilables, digamos, ¿no? Más fáciles tal vez de entender. Entonces, el lenguaje tal vez por eso se ha mantenido en el transcurso de tantos años
Fíjense, yo llevo más de 30 años dando clases en la universidad. Y desde que he aprendido el lenguaje C. No, primero no he aprendido C. Primero he aprendido lenguaje Fortran, lenguaje COBOL. El Fortran es más difícil. Es mucho más difícil. Tiene más partes que el lenguaje C. ¿De acuerdo? Pero después ya, digamos, he aprendido Basic, Pascal. Ustedes tal vez han debido aprender Pascal en colegio, no sé. ¿Ve? Y después el lenguaje C. Pero es un lenguaje relativamente interesante, ocupa poca memoria, poco espacio, se deja entender fácilmente, ¿no? Entonces, es por eso que es un lenguaje que todavía, pese a los años, sigue vigente. Pero yo, como les había dicho al comienzo de la materia, no voy a hacer mucho énfasis en el lenguaje, ¿ya? Les decía, para mí la base es el diagrama. Y siempre les voy a decir que la base es el diagrama de flujo. Con el diagrama de flujo pueden escribir ustedes en cualquier lenguaje. Lo único que tienen que hacer es agarrar un libro y ver todas las instrucciones que se utilizan en el lenguaje y transcribirlo, listo. Pero esto, el diagrama, ¿quién se los hace? Eso no está en los libros, eso lo hacen ustedes. Lo demás está en los libros, lo van a pasar. Inclusive a veces en algún examen yo les dejo que lleven sus instrucciones, sus comandos de entrada, de salida. No hay problema, lo que me interesa es que lo sepan utilizar. Es como que me sepan, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, una derivada. ¿Lo ve? Tienen del producto, es una forma, ¿lo ve? De la división tienen otra forma. O para calcular un límite. Saben, digamos, que el límite de tantos me da 1. Esas cosas, por ejemplo, o que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. No necesitan saber esas cosas de memoria, los pueden llevar en una hojita. Ustedes los pueden llevar en una hojita también todas las instrucciones. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan utilizar, sepan emplear esas instrucciones. No me interesa que se sepan de memoria. Pero sí tienen que saber dónde tienen que poner print, dónde tienen que poner scan, por ejemplo, dónde tienen que poner if, que va a ser para decidir una pregunta, dónde tienen que poner punto y coma. Esas cosas tienen que saber. Las instrucciones no importa, están en los libros, no hay problema. Cuestan de agarrar un libro y verla y punto, ya está. Ningún lenguaje va a ser así difícil, pero sí el diagrama de flujo sigue siendo la parte más complicada para resolver un problema. Bien, vamos a ver el formato general de un programa que está escrito en lenguaje C. ¿Ya? Les había dicho que los lenguajes tienen diferentes partes. Por ejemplo, el COBOL tiene 4 partes bien complicadas, pero bien complicadas. ¿Ya? El BASIC tiene una sola, digamos, facilito. El lenguaje C se dice que tiene 4 partes, pero que realmente tiene 2. ¿Para qué vamos a hacer 4 partes? Porque hacer 4 partes no tiene sentido, vamos a ver enseguida por qué. Pero es como 4 partes, diciendo que la cabecera es una, el inicio es otro, el cuerpo es otro y el final es otro. Pucha, inicio y final lo sacamos, pues, al final de cuentas, todo programa tiene un inicio y tiene un final. Y puede pertenecer eso, digamos, al cuerpo. Es como hablar de una persona. ¿Ve? Tenemos nuestra cabeza, digamos, tenemos nuestro cuerpo, ¿no ve? Ahí tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestro estómago, etc. Entonces, para fines más didácticas, para que ustedes
puedan entender, y así lo hace la mayoría de los autores, solo se describen dos partes, cabecera y cuerpo. Listo. No hay más. Entonces, ¿qué tenemos en la cabecera? En la cabecera tenemos la introducción de las librerías, que les decía hace rato, que son archivos que se tienen que cargar cuando uno va a ejecutar un programa, y que tienen que estar presentes ahí, porque si yo tal vez hago una operación y no va a correr el programa, ¿por qué? Porque no he cargado esa librería, ese archivo. Entonces, tenemos que introducir librerías, que no se introduce todas, obviamente, se introduce de acuerdo a la necesidad para no consumir mucha memoria en el programa. Luego, ¿qué más tiene la cabecera? Aquí acuérdense de su diagrama de flujo. ¿Dónde ponían ustedes sus auxiliares? Al comienzo, ¿no ven? O sea, mentalmente piensen, tengo ahí mi símbolo de inicio, luego tenía un cuadrito, o rectangular o cuadrado, que me decía S igual a 0, S igual a 0, etc. ¿No ven? Entonces, definición de constantes y variables. Yo tengo que definir qué es C. Constante es variable, variable, muy bien, tiene un formato diferente. ¿Qué es N? Constante, variable, constante. Entero real, formato le voy a dar de entero y constante. ¿Qué es X? Mi X es variable. Muy bien. ¿Empieza en algo? No sé, veremos, ¿no? O sea, mi constante también, ¿empieza en algo? No empieza. Entonces, en la cabecera lo que nosotros hacemos es meter las librerías primero, luego definimos las constantes y las variables. Aunque a veces, es valor excepcionalmente, a veces algunas definiciones se ponen en el cuerpo. ¿Ya? Pero vamos a ver en algunos problemas. Luego, todas las constantes y variables que están en el diagrama tienen que ser definidas, no puede escaparse ninguna. ¿Se dan cuenta? Si en el problema, por ejemplo, de factorial, yo utilizo un C, que es un contador, un F, que es un acumulador de producto, que me vale al factorial, y un X, que es el número del cual quiero hallar el factorial. En ese problema solo entran 3. Entonces ahí yo tengo que decir, mi C es variable. Mi F es variable. Mi C es variable, pero es entera. Mi F también es variable, pero también es entera. Luego, mi X es una constante, pero también es entera. Entonces había tenido 3 datos que son enteros, pero tengo constantes y tengo variables. Entonces yo tengo que saber, fíjense, por eso lo que les decía que es importante que ustedes ya vayan diferenciando, sabiendo en el diagrama de flujo cuál es constante, cuál es variable, cuál es entera, cuál es real, etc. ¿Por qué? Porque aquí en el programa tienen que sí o sí definirla. Y también en el programa, en la cabecera, tienen que asignarle un valor si es que tendrían que asignar. Por ejemplo, en el caso del C, del contador, le ponían C igual a 0, ¿no ve? En el caso de un acumulador, S igual a 0. Entonces, ustedes, además de definir, tienen que asignarle un valor arriba. Hemos dicho que a veces se asigna al medio, puede ser, dependiendo del problema. Claro, vamos a ver también que podemos hacer a la vez la definición y la asignación. ¿A qué me refiero? A que yo puedo decir A es entera y vale 10. O puedo decir A es entera y más abajo recién le digo que esa A valga 10. ¿De acuerdo? Esa es la cabecera. Y la otra parte, la segunda parte que tiene el lenguaje C, viene a ser la función a utilizar, que generalmente va a ser una main o void.
Ya pueden utilizar cualquiera de las dos. C clásico, C++, Turbo C, etc. Igual funciona. Margin. Esta es palabrita clave que hay que poner al empezar el problema en el cuerpo o el void. Estas son funciones que pueden ser funciones de tipo vacío. Vamos a ver también cómo es vacío. Luego, el inicio. Entonces, aquí ya nos vamos directamente al problema, ¿no? Es decir, al diagrama, hemos dicho. Vamos y buscamos el dibujito de inicio. Ahí está inicio. Empezamos. Y para iniciar el problema, tenemos que utilizar, fíjense, esta llavecita. Esta llavecita tiene que estar a la mano en su teclado. Si no la tendrían directa, tienen que buscar ustedes el código ASCII, ¿ya? Que es un alt, no me acuerdo de memoria, pero es con alt se saca ese código. Si necesitan, les voy a dar todas las teclas calientes que se llaman, ¿ya? Entonces, con alt, y por decirle 154, por ejemplo, alt 64, fíjense la ñ, digamos. Pero así, al tantos va a salir un símbolo, una letra, un número, etc. Entonces nosotros, si no lo tenemos directo, esta llavecita que hemos utilizado, nos ha enseñado para, ¿qué se llama? Para hacer, digamos, una operación cuando hay, digamos, varios paréntesis. Aquí no existe eso, les dije, ¿no ve? La llave para nosotros significa empezar el problema. Esto es inicio. Cada vez que vean el bloquecito en el diagrama que dice inicio, le tienen que poner una llave. ¿De acuerdo? Y cada vez que vean del problema, la llave de cierre. Entonces, esta llavecita me representa el inicio, el bloque de inicio en diagrama de flujo, y esta otra llavecita me significa el fin del problema en el diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Y lo que está al medio, pues, es ya todo es proceso. ¿Ya? Vamos a meter los datos, vamos a incrementar nuestro contador, vamos a hacer la operación que necesitemos, el cálculo, la pregunta, bla, 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 y luego va a venir nuestro control de proceso, va a volver otra vez, etcétera, va a seguir dando vueltas aquí, y al final, cuando diga fin, a ver, el bloquecito de fin del diagrama, le ponemos la llavecita. Y se acabó. Entonces no se olvide, esto vamos a utilizar una vez que ustedes aprendan cuáles son las instrucciones de entrada, las de salida, las de pregunta, las de decisión, las de repetición del proceso, etc. ¿De acuerdo? Bien. Encenderé la luz. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fácil, ¿no? Esta es la parte facilita. No, aquí no hay que pensar mucho, no hay que ver. Luego, entonces, este es el formato. Y este formato lo van a tener todos los programas escritos en lenguaje C. Una cabecera y un cuerpo. La cabecera, vuelvo a recalcar, donde tenemos las librerías, definición de constantes y variables, asignación de valores. Cuerpo. Tenemos la función que va a ser main, luego el inicio, la llavecita, todas las instrucciones que vamos a ver aquí en el proceso, y luego la llavecita de cierre que termina, que es el fin del problema. Alguna vez dentro del cuerpo vamos a tener seguramente, por ejemplo, a veces una definición de una constante. Vamos a hablar ya de lo que viene a ser en esta parte los programas que son, globales y los programas que son locales. ¿Ya? Cuando hablamos de un programa global, quiere decir que todo lo que está aquí arriba sirve para todo lo que está aquí abajo. Entonces, cuando hablamos de un local,
solo lo que está aquí sirve para ahí, no para todo. Y esto lo vamos a diferenciar cuando veamos funciones. Cuando empecemos a ver punteros, que es el cucu, ya es lo más difícil del lenguaje C. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, si no logramos avanzar eso, pues ya van a estar felices, pues, ¿no? Pero yo creo que vamos a avanzar. Bien, vamos ahora a la metodología general de la programación. Acuérdense, les había dicho, teníamos la metodología general para la diagramación. ¿Eh? O sea, metodología general para hacer un algoritmo. Aquí tenemos una metodología general para hacer un programa. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que la metodología general que les decía para la resolución de problemas, que es la diagramación, se tiene la metodología general de la programación. ¿Ya? Entonces, ¿qué comprende? O sea, aquí vuelvo a recalcar, como dije hace un rato, empezamos con nuestro diagrama de flujo. O sea, fíjense, es la base, ¿de acuerdo? Es la base para todo, para cualquier lenguaje de programación, cualquiera. Si ustedes no tienen su diagrama, pues no van a poder hacer su programa. Si su diagrama está mal, su programa, obvio, que va a estar mal. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, tenemos nuestro diagrama. O sea, ya a estas alturas ya tenemos varios diagramas de flujo. Los tenemos, digamos, en varias hojitas. Ese es mi paso cero. O sea, que yo ya disponga de mi diagrama. Ahora, cuando ya soy experto, cuando ya sé, ya entiendo bien, probablemente yo pueda irme a la máquina directamente y empiezo a escribir, estando en el lenguaje, obviamente, empiezo a escribir directamente en mi programa. Puede ser. Yo, por ejemplo, escribo algunos programas directamente, no necesito hacer el diagrama. Pero, pucha, es difícil. O sea, hacer directamente un programa es complicado. ¿Ya? Yo no me considero un programador experto, pero los programadores expertos, pues no hacen ya diagramas. Rara vez hacen un pequeño bosquejo, digamos, de cómo podría ser el método, y empiezan a escribir, a digitalizar, ¿no? Escribir. Ustedes no lo van a hacer. ¿Me entienden? Probablemente el programa para sumar dos números sí lo podrían hacer, no sé. Ni aún así. Van a necesitar tener su diagrama y ya con el diagrama es como agarrar y transcribir nomás, pues, y pasa, ya por eso me están dando las instrucciones. Entonces, base fundamental, diagrama de flujo. Luego, acuérdense del esquemita que hemos hecho en la pizarra. Tenemos que codificar. ¿No? Es decir, escribimos ya las instrucciones que nos van a enseñar ahora, lo vamos a codificar, lo vamos a tener en otra hojita, nosotros, lo que viene a ser el programa. Entonces, por eso dice, paso 1, codificar el diagrama a lenguaje adecuado. En este caso, lenguaje C. Ya lo tengo en otra hoja, en lenguaje C. Una vez que yo lo tengo ahí, paso 2. Transcribo, ya hemos dicho también en el esquemita que sigue todavía en la pizarra, hemos puesto transcribir, ¿no? Entonces, transcribimos el programa al computador. Y una vez que lo vemos ahí en la pantalla, qué sé yo, dentro de lo que es la estructura del lenguaje C, escucha, lo primero que tengo que hacer es grabarlo, pues. Ni me animo a ejecutar todavía o a compilar. ¿Por qué? Porque por ahí alguien me lo jala el cable, se apaga la máquina o qué sé yo, y a todo lo que he pasado en media hora se me borra, ¿no ve? Entonces, una vez que lo transcribo, tercer paso, grabar el programa. Entonces, ustedes tienen un menú en la parte superior, al igual que un paquete, digamos,
así más o menos funciona, pero es un lenguaje. Ahí van a tener grabar. Entonces le van a poner un nombre, Juan, digamos, se va a grabar como Juan.c automáticamente, con la extensión C. Entonces ahí lo tenemos ya grabado. Una vez está grabado, lo que hacemos es compilar el programa. O sea, tenemos una tecla para compilar. Les vamos a dar también. O si no, igual ahí en el menú dice compilar, dice ejecutar, dice grabar. Hay hasta comandos utilizando control F7, control F8, control F9, etc. Ustedes van a tener la posibilidad de hacer estas operaciones. ¿Ya? Entonces, grabamos el programa, luego compilamos. Ya saben que al compilar, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está traduciendo el programa fuente en programa objeto. Entonces, al compilar, seguramente, como les decía, van a salir los errores, ¿no ve? Pucha, 20 errores, ay, nos vamos a asustar, 50 errores, pucha. Puede ser que corrijamos 4 y los 50, chao, desaparece, porque son arrastre, problemas, digamos, errores de arrastre. Entonces vamos a ir revisando, y además revisar es fácil. ¿Por qué? Porque nos dice error en tal línea. Es lo bueno también. Imagínense que no nos digan dónde está el error. Y si tenemos 500 líneas de programa, imagínense, ¿no? Entonces va a salir ahí. Entonces vamos a revisar la línea. Ah, pucha, aquí me he olvidado de poner punto y coma. Listo. O, aquí me he olvidado de ponerle, en vez de A, era R. O aquí, me olvidé de ponerle el símbolo de por, digo, de asterisco para multiplicar. Entonces, fíjense, vamos a ir corrigiendo errores. Esos son errores generalmente que se denominan errores de forma. ¿De acuerdo? Cuando hay un error de fondo, ahí sí estamos fritos. ¿Por qué? Puede ser, a ver, ahorita les menciono eso. Digamos, grabamos, compilamos, corregimos los errores si es que habría, digamos, ¿no ven? ¿De acuerdo? Corregimos los errores, ya me sale 0 errores. Entonces lo tengo que regrabar el programa. Cuidado con no regrabarlo, porque si no lo regraba, va a seguir con los errores, ¿no ven? Entonces, paso 6, regrabamos el programa. Y una vez que ya hemos corregido los errores y ya no hay errores y hemos regrabado el programa, recién ejecutamos. Recién vamos a ir al paso 7. Entonces, cuando ejecutamos el programa, vemos que 2 más 2 no me da 4. Ah, caramba, ese ya es un error de fondo, ya no es de forma. Los errores de forma ya los he corregido. Es un error de concepto ya. O bien, digamos, he metido 50 datos, pido que me haya el máximo y no me está hallando el máximo. Me halla otro valor que no es el máximo. Es un error de fondo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no he podido validar el programa, ¿no ven? No he podido validar mi diagrama que he hecho, porque esto es ya la comprobación de que sí funciona el programa. Entonces, si no funciona, tengo que volver a replantear. Eso ya va a ser más difícil. Tengo que revisar desde mi diagrama de flujo. Y por ahí hasta puede estar mal mi diagrama de flujo, tengo que replantear el programa o cambiar muchas cosas en mi diagrama de flujo. No quisiera que nadie llegue al punto 9, digamos, ¿no? Que todos deberían llegar hasta aquí, que funcione todo bien. Ahora, pero no falte el desubicado, yo les digo así, ¿no? ¿Por qué? Porque para los desubicados también el lenguaje tiene la solución. ¿Qué pasa? Algunos agarran, lo transcriben y se arriesgan, ¿no ven? Sin grabarlo, se van directamente a ejecutar. Puede ser. Dice, ¿cuántos pasos estamos saltando? 1, 2, 3. Entonces, el programa, pues, está diseñado para eso, ¿no? Si ustedes no siguen este procedimiento, esta metodología, el lenguaje automáticamente no se les va a ejecutar, si ustedes van a ejecutar, sino que previamente, por más que ustedes le pongan a ejecutar, previamente el lenguaje, ¿qué va a hacer? Va a compilar. Y ahí les va a sacar errores, por más que ustedes vayan a ejecutar. Ahora, claro, si son ya expertos, digamos, y no tienen la duda de que han hecho mal,
Entonces, un programador experto, por ejemplo, agarra, transcribe, inclusive ni siquiera lo graba porque confía en lo que ha hecho y lo ejecuta. Y cuando funciona recién lo graba, fíjense, pero es un riesgo. Bien, pues por lo menos, mínimamente grábenlo, ¿no? Y después de grabar, si quieren, váyanse a ejecutar. Igual, cuando vayan a ejecutar, automáticamente el programa, el lenguaje les va a compilar. Automáticamente les va a encontrar sus errores, paso 5. Entonces, cuando ejecuten aquí, va a salir la lista de errores, van a tener que corregir los errores igualito, ¿no? Y otros van a volver a ejecutar. Si salen errores, otra vez se va a compilar el programa, corrigen los errores, hasta que al final me sale free errors, 0 errores. Ya no hay errores aquí. Entonces, sí, yo puedo ejecutar el programa. Y al ejecutar voy a comprobar si evidentemente funciona. No funciona, replanteo. Volver hasta el paso 0 inclusive. Ahora, puede ser que no funcione. ¿Por qué? Porque, como les decía, al transcribir, yo en vez de ponerle B, le he puesto N, digamos. ¿Listo? Un ratito, por favor. El director me está llamando. Aló, Franz. Hola, Franz, estoy en clases, dime, te llamaré ahorita, ya estoy acabando. Ya, dame unos 3 minutos, ya. Listo, jóvenes. Entonces, aquí vamos a quedar. Esta es la metodología general. El jueves van a ser repasos, seguramente ya después del examen vamos a continuar ya con el tema de constantes, variables, etc. ¿Listo? Entonces, ayuda, por favor, anótese, yo les voy a preguntar a algunos de ustedes dónde hemos quedado. Ok, ya los voy a anotar también para ver si se me va, porque, bueno, tengo otra materia también igual y a veces avanzo en otra más que en esta, entonces, bueno. ¿Sí, jóvenes? ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver nuevamente. Que me vean, digamos. Entonces, si no hay preguntas, pues quedamos acá. Y nos estaríamos viendo el jueves para poder hacer un repaso general y todas las dudas. ¿Listo? Ok, gracias, porque no hay dudas. Como les decía, esta parte ya es un poco más sencilla, no hay que pensar tanto, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego.